Tras la asunción de Yamandu Orsi el 1 de marzo, el Partido Nacional pasó a ser oposición. Sin embargo, la campaña electoral no cesa porque en apenas un mes se celebrarán las elecciones departamentales y municipales. Mientras tanto, el trabajo en el Poder Legislativo continúa y algunos proyectos de ley que quedaron en el camino vuelven a ponerse sobre la mesa. Así que sobre esto y otros temas ya vamos a estar conversando con la senadora Graciela Bianchi, quien también es coordinadora de la bancada de senadores del Partido Nacional y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo estar en la radio de la UDELAR. Usted que salió de esta casa, además. Sí, por supuesto, 2 veces. 2 veces. Graciela, ¿cómo valora el primer mes de gobierno y cómo empezó esta transición también? Es un poco extraño, pero para bien, en parte, porque es tranquilo, no hubo todavía ninguna medida muy diferente a lo que se venía haciendo en el país, sobre todo en materia económica. En educación, lo que me preocupó fueron el nombramiento de el nombramiento de las autoridades, pero prometieron, no el presidente del CODICEN, Pablo Cayani, que le tengo mucha confianza, prometió continuar con la transformación educativa y bueno, algunas cosas de política internacional que evidentemente hacen virar al país en otra dirección, como por ejemplo hacia la CELAC, que no es el camino que a nosotros nos gusta, ni muchísimo menos, para América Latina. Pero hay una situación muy extraña. Incluso yo estaba leyendo en la prensa que hubo una reunión de Alejandro Sánchez y no sé si Díaz también con la bancada de legisladores del Frente Amplio ante el reclamo de que no hay prácticamente actividad. No quiero equivocarme en la expresión, pero ese es el concepto. Y de alguna manera sentimos que pasa eso, sobre todo en las medidas del gobierno. En el Parlamento es natural que nos estamos instalando, formando las comisiones, ya las instalamos, ya estamos funcionando, pero lleva tiempo de negociación, pero nos llama la atención sí el Ejecutivo. Ahora que mencionaba la CELAC y bueno, la discrepancia con participar de esta, pero puedo escuchar ayer a Yamandu Orsi, ¿qué valoración hace el discurso? Justo acabo de contestar con Yamandu, se lo arrobo porque además tenemos un muy buen vínculo hace muchísimos años, que cuando habla en nombre de todos los uruguayos, incluso de los que no lo votamos, y se insiste sobre el bloqueo a Cuba. Cuba no está bloqueada. Eso es algo que tenemos que decirlo objetivamente. Yo también estuve de acuerdo con la Revolución Cubana y hasta el año 89 que tumbaron el muro de Berlín defendí determinados modelos, pero tiene relaciones comerciales con más de 85 países. Lo que tiene Cuba es un embargo, en parte privado y en parte de Estados Unidos, sobre los bienes por los bienes que cuando triunfó la revolución en el año 59 y en los años subsiguientes fueron apropiados por el gobierno revolucionario, porque no hubo expropiación. Cuando hay expropiación hay recompensa económica, o sea, uno puede usar la institución de la expropiación, en el Uruguay es de rango constitucional, pero hay que respetar la propiedad privada e indemnizar. En el caso de Cuba, eso no existió y por eso tiene un embargo, pero es un embargo que no le afecta a las relaciones comerciales. Y eso me preocupó, me molestó, porque cuando sale del país, reitero, habla en nombre de todos y acabo de mandarle un mensaje en mi cuenta de Twitter que debe recordar que habla en nombre de todos. ¿Y tuvo alguna respuesta o algo? No, en general yo no respondo, y menos el presidente de la República, solamente le doy el mensaje y lo arrobé. No sé si me va a responder, puede ser que lo haga por privado. Claro, por privado, no creo que por... Pero todavía, recién hace un ratito que lo hice porque me sorprendió que Yamandu lo hiciera. De otras personas del gobierno no me sorprenderían, pero de Yamandu me sorprendió porque él sabe exactamente cuál es la situación. Recién decía que con Yamandu tiene un vínculo muy estrecho y lo conoce desde hace muchos años, entonces quería consultarle cómo usted ve la figura de Yamandu como presidente de la República, pero también como representante de todos los uruguayos. Bueno, creo que el Frente hizo una buena opción. Yo lo advertí a la coalición y a mi partido desde hace mucho tiempo. El candidato va a ser Orsi, va a ganar las internas, va a recibir el apoyo del MPP, porque él es MPP, en realidad es MLN, pero no tiene el perfil ni su manera de actuar de quienes podíamos pensar de la izquierda más radical. Es una persona componedora, dialoguista, muy buen tipo, tiene el perfil del uruguayo medio, y bueno, eso es un factor que ha influido para que la población lo eligiera, porque no solamente lo eligió el Frente Amplio más, o el Frente Amplista más típico o digamos más fanático, entre comillas, si se quiere, porque no quiero ofender a nadie, sino que hubo gente de la coalición en noviembre que lo votó, porque las diferencias así lo dicen.
¿Y cuáles son los matices entonces con el gobierno? Porque ahora decía esto, ¿no? Que le sorprendía de Orsi, que dijera, se refiriera en un discurso a esto de Cuba, pero que no le sorprendía de otros integrantes del No, gobierno. porque otros integrantes han dicho que Venezuela y Cuba, e incluso la vicepresidenta de la República, que Venezuela y Cuba son democracias. Él mismo dijo que eran democracias diferentes. Ahora, a mí no me preocupaba cuando lo decía como candidato. A ver, no me preocupaba. Sí lo cuestionaba cuando lo decía como candidato o antes de ser candidato. Lo que no debe hacer es cuando habla por todos. Porque la mitad del electorado, más, bueno, menos 100.000 votos, pero bueno, la mitad del país, porque el Uruguay tiene dos grandes bloques, con una diferencia de votos que fluctúan, que eso lo responderán los politólogos, cuáles son las razones. Bueno, no tienen esa misma posición, son más radicales. Incluso ellos, reitero, cuando eran candidatos o aún no lo eran, como la vicepresidenta y él. Yo respeto su posición, no la comparto en absoluto, pero reitero, cuando hablan en nombre de todos, debemos observar esa situación. Bianchi, voy a entrar en una cuestión más legislativa porque recientemente se dio la designación de los 40 cargos que el gobierno otorgó a la coalición. Esto llevó a varias instancias de conversación. Sin embargo, se llegó ya a una resolución. El Partido Nacional ocupará 22 de esos lugares. Consultarle cómo fue el periodo de negociación a la interna de la coalición. Fue de muy buen talante. Es decir, siempre cuando se discuten estas responsabilidades, a mí no me gusta hablar de cargos, porque hay gente que es antipolítica y ve como que son acomodos. No, es un régimen democrático el uruguayo. Felicitémonos que la oposición, ya sea gobierne quien gobierne, porque esto es una tradición democrática del país, tiene representación en los organismos, en los entes autónomos, los servicios descentralizados, distintos organismos de control, Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, las comisiones binacionales. Eso es muy importante para la democracia. En consecuencia, eso es tradicional. Lo que pasa es que ahora está de moda, entre comillas, pero es peligroso para la democracia los que son antipolíticos. Fue de muy buen talante dentro de la coalición. Obvio que lleva tiempo, porque hay que tratar de hacerlo más democrático, incluso, obvio, con el frente. Se aplica el criterio del cociente decreciente, de acuerdo a los votos. Y bueno, hubo incluso actitudes muy positivas del Frente Amplio que permitieron ampliar, lo tengo bien claro en las comisiones, que es donde yo actué, las comisiones parlamentarias, amplió el número de algunos integrantes de comisión para que el Partido Colorado no quedara fuera. O sea, fue de muy buen talante. Después, con respecto a que marcó un poco una división estos últimos días, que fue la votación de la venia de Mario Lallera, nuevo director de Inteligencia Estratégica del Estado. El Partido Nacional no la votó, pero sí el Partido Colorado, si bien no estaba de acuerdo, pero decía que querían respetar los acuerdos a los que se llegaron. La primera cosa, y yo lamento, yo discrepo para adentro, tanto en el Partido Nacional como en la coalición. Pero cuando alguien de la coalición discrepa para afuera, yo también tengo derecho a hacerlo. Álvaro Delgado participó en el debate, en realidad no hubo debate, no quisimos debatir, depositamos la responsabilidad de justificar nuestra actitud con el senador Javier García, pero le pedimos a Álvaro Delgado, que fue quien negoció, que dijera cuál era la posición, la realidad con respecto al nombre de Lallera. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y en consecuencia el nombre de Lallera nunca formó parte del paquete de cargos. ¿Usted eso lo dijo también? Sí, porque me consta, porque yo participé en parte, si bien tomé más la responsabilidad de las comisiones, pero no estaba dentro del paquete de responsabilidades. Porque así se pactó desde el primer momento, por la naturaleza del cargo, porque es el de mayor sensibilidad, creo que es de mayor poder que el propio presidente de la República, a pesar de que depende del presidente, pero maneja toda la inteligencia del Estado, no policial y militar, de todo, o sea, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería, es toda la inteligencia del Estado. Es un gran hermano que tenemos todos los uruguayos sobre nosotros, y es bueno si tenemos confianza. El problema es que con Lallera, reitero, que no formaba parte del paquete, no teníamos compromiso con el frente y nunca se manejó hasta el momento que casualmente la Fiscalía una semana después de haber pedido el informe por escrito y unos días antes de que se votara, archivó la parte del traslado de González Valencia a visitar a Moravito. Pero es importante señalar que la causa sigue abierta, porque de esto hay muchas contradicciones. De cualquier manera, y aunque él no hubieran archivado casualmente a último momento, que eso creo que fue peor para la situación, porque la confesión de parte relevo de prueba, de cualquier manera nosotros no lo hubiéramos votado igual, porque un indagado es inocente. Nosotros no aplicamos un criterio
penal, sino que aplicamos el criterio constitucional, que anoche me preguntaban el número de artículos, de memoria los números de artículos no lo sé, pero no me acuerdo, pero en este momento sí me acuerdo perfecto el contenido. Cuando nosotros damos venias, tenemos que tener en cuenta las condiciones morales, éticas, personales, de capacitación, o sea, tenemos que tomar todo, por eso los senadores damos las venias, si no sería una designación automática. Y nosotros a la Llera no le tenemos confianza y nos preocupa muchísimo que tenga el cargo que tiene y que cada uno se haga cargo de las decisiones que tomó. ¿Y cree que esta posición que tomó el Partido Colorado pueda afectar futuras negociaciones de otras cosas, quizá en el Senado, en el Parlamento? Bueno, vamos a ver, esperemos que no, porque todos los que integramos la coalición somos esencialmente coalicionistas. Estamos pensando de una manera muy firme, yo he sido de las primeras que lo dije, porque tengo la experiencia del Frente Amplio en el 71, que hay que votar por sublema bajo un lema común. Nosotros en el 71, el Partido Demócrata Cristiano nos prestó el lema y ya empezamos a votar bajo un lema común. Después se registró el lema, pero el Partido Colorado precisamente fue el que nos intimó, y lo hizo públicamente, a que si en las elecciones departamentales del próximo periodo, no dentro de 5 años, no hay coalición en todos los departamentos, no hay coalición. Entonces yo espero que sea coherente y sea coalicionista también cuando se compromete en una cosa tan delicada, nada menos que la seguridad del Estado. Acá se abre una ventana nueva que ya no tiene que ver con el Senado, sino con la Cámara de Diputados, que, bueno, ninguna de las dos partes, digamos, tiene mayoría, ¿no? Ni el Frente Amplio ni la coalición republicana. Hay 2 votos que son clave, que son los de Gustavo Salle, el del Partido de Identidad Soberana, consultarle qué rol puede cumplir en las futuras negociaciones y también cómo están llevando el vínculo con él, que es un actor dentro de todo nuevo. Hay 2 más, los 2 de Cabildo Abierto, sí, Perrone y Susana Pérez Bonavita. Y Pérez Bonavita. Bueno, es una persona muy peculiar. Yo lo conozco hace muchos años, somos originarios del mismo barrio de Sayago, él es un poco menor que yo. Yo el otro día tuve una conversación con él, privada. Es impredecible lo que puede hacer Gustavo, él y la hija, que actúan coordinadamente. En consecuencia, lo veremos. También es impredecible lo que haga Perrone y Pérez Bonavita. Pero bueno, lo veremos caso a caso. ¿Y lo que puede hacer el Partido Colorado es impredecible también, considerando estas...? Yo espero que sea más predecible. Yo la verdad que estoy muy preocupada, porque, ¿saben? Es público mi imposición con respecto al que es hoy prosecretario de la Presidencia, el ex fiscal doctor Díaz, al cual no le tengo tampoco ninguna confianza. Y empecé siendo diputada, cuestionándolo, y él siendo fiscal general. Tiene mucho poder, mucho más que como prosecretario de la Presidencia, muchos lazos con Fiscalía, con algunos fiscales, con unos cuantos, y un lazo muy estrecho con la Llera. Así que a mí me preocupa. Espero que no vuelva a pasar. Esto también quiero entrar un poco en esa desconfianza, esa preocupación, sobre todo con la Llera y Jorge Díaz, que ocupan, como ya lo dijo, roles importantes dentro del gobierno. ¿Qué es lo que le preocupa que podría pasar con ellos al frente, ¿no? de estas unidades, de estas dependencias tan importantes? Porque tienen un poder muy grande, sin un aseguro, o reaseguro, como lo quieran llamar, político detrás. Porque Díaz era claramente una persona, que yo no uso más izquierdas y derechas, pero claramente era un operador del Frente OFAPIT, como le digo yo, desde la Fiscalía, quien seguía solo sus redes sociales, en el lenguaje de su Twitter, por ejemplo, que es lo único que yo lo seguía y lo sigo, claramente lo era. Y además se estableció llevó a cabo una gestión en Fiscalía muy cuestionable, porque partidizó la Fiscalía. Es decir, de política pública nadie se sorprende, al contrario, o hay que aplicar el criterio de política pública como política de Estado en un organismo que tiene tanto poder como tiene la Fiscalía ahora, ¿no? Con el nuevo código. Ya es del 2017. Pero él tiene una forma de actuar que para mí no es clara ni transparente, arrancando desde el caso Feldman. Y en el caso concreto de la Llera, tiene un estrecho vínculo personal y de gestión, como lo tuvo, lo sabemos, y hay pruebas testimoniales, muchas de ellas que ni siquiera se animan a hacer declaraciones públicas, de actuación conjunta cuando la Llera era director nacional de policía, porque ese es el tema. Él no puede desvincularse de el traslado de González Valencia a la cárcel central para encontrarse con Moravito en reiteración real, más de 11 veces que se saben,
que significaba movilizar todas las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente la republicana, porque eran los dos narcos más pesados que tuvo el Uruguay bajo su jurisdicción por vínculos internacionales y fueron capturados acá y nosotros teníamos que extraditarlos. Tuvo que venir el gobierno de Luis para extraditarlos porque estaban tranquilos en las cárceles y comunicándose, no sabemos por qué. Y cómo, la Llera, que era el director nacional de policía, no sabía que se producían esos encuentros entre dos narcos pesados que efectivamente en el caso Moravito nos costó un problema de protesta internacional oficial del gobierno italiano, no de rumores o de cosas dichas sin saber demasiado. Una queja formal. Y si no sabía, como director nacional de policía, es tan grave como haberlo sabido y haberlo permitido. Bianchi, ahí me surge la pregunta, porque además de todo esto que usted está denunciando de alguna forma, ¿no?, de estas vinculaciones, también en una entrevista dijo hace poco, y cito textual, que fiscales fueron a su casa a denunciar el control que ejercía Díaz en Fiscalía. Le consulto, porque creo que es menester, ¿por qué no fue denunciada esta situación o por qué llegaron a la decisión de no denunciarlo? A ver, yo lo dije en el 2017 en un reportaje que me hicieron en Telemundo, y el otro día lo rescaté del archivo de Google. Es difícil cuando tu propio jerarca, que no tiene por encima de él, porque el fiscal general, con el diseño que le dio el propio Díaz, que elaboró todo el Código del Proceso Penal, a pesar de que participaron otros, y todos los partidos lo votaron. Yo, si hubiera sido legisladora cuando se votó el Código del Proceso Penal, no lo hubiera votado. Y la ley orgánica, no tenemos, de la Fiscalía, no tiene nadie. No hay ningún organismo superior que lo controle. Ustedes, que son periodistas y van a ser muy buenas periodistas, sabrán que en este momento en España el fiscal general, el cargo equivalente, está separado del cargo por filtraciones, pero está juzgado por un tribunal superior, que se llama Tribunal Supremo. Acá no hay nadie, ni el Ministerio de Educación y Cultura, ni el Presidente de la República por saber nada. En consecuencia, si tú sos fiscal, estás sometido a jerarquía de una persona que tiene tanto poder, que además es el que tiene tu carrera en tus manos, porque es el que te califica, el que te distribuye, el que te traslada, el que participa de los concursos, que además se pierde el anonimato desde las primeras pruebas. Y yo comprendo que la gente tenga miedo. Yo creo que el ser humano normalmente tiene miedo. Lo que pasa es que el miedo no te debe inmovilizar. A algunas personas los inmoviliza y a otros sí. ¿A dónde lo iban a denunciar? Si los fiscales se juzgan a sí mismos. Si uno recusa a un fiscal, ¿lo resuelve otro fiscal? Bianchi, tengo una consulta pensando en todo esto, ¿no? Y lo que usted dice de Fiscalía, y son cosas también que han estado en agenda bastante estos años. ¿Qué cambios hay que hacer en Fiscalía? Y también, bueno, ¿por qué no se nombró un fiscal de corte durante el gobierno de Luis Lacalle Pou? La primera cosa es, vamos a cambiar el código. Le guste a quien le guste, por lo menos ya tenemos pronto el anteproyecto de ley elaborado por el Colegio de Abogados. Le vamos a dar estado parlamentario, y eso es una primicia para ustedes. Estamos terminando la exposición de motivos, y el proyecto lo hizo el Colegio de Abogados. No vamos a asumir autorías que no nos corresponden. Esa es la madre de todas las batallas. Y después, ¿por qué ¿va la lógica de triunvirato o no? No, eso es otra cosa. Eso es el código, porque evidentemente, incluso como Chediak, que fue 3 veces, el doctor Chediak, que fue 3 veces presidente de la Corte, dijo: nos equivocamos. La Cátedra de Derecho Procesal nos dijo, más todavía, deróguenlo. Pero estamos buscando a ver si estos arreglos, que llaman 17, un código que entró en vigencia en el 2017, ya tuvo 17 modificaciones. Este anteproyecto hecho por el Colegio de Abogados soluciona los problemas más urticantes de la aplicación del código. El tema del triunvirato es para la elección del fiscal. Esa puede ser una salida. ¿Por qué no pudimos elegir? Y no se puede en este momento tampoco, porque le echan la culpa a Luis, y Díaz es uno de los que primero lo dijo. A mí me molesta enormemente y no me interesa el poder que tenga, no le tengo miedo, no le tuve ni le tengo miedo. Porque no hay mayorías especiales. ¿Y cuál es la razón de que no logremos ponernos de acuerdo? El mayor responsable es Díaz, porque el que partidizó la Fiscalía fue él. Porque los fiscales nunca sabíamos a quién votaban, y yo ejercí la abogacía casi 30 años, ni sabíamos los nombres. Ahora aparecen estrellas de televisión, faltan que salgan en algún programa de chimentos argentinos. Menos mal que nosotros no tenemos ese tipo de periodismo. Pero me refiero, hoy hay un conflicto sindical, no gremial, que yo le pregunté al presidente de la Asociación de Fiscales, otro que por las redes sociales se le nota claramente su posición ideológica, si se van a afiliar al PIT-CNT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es tal el enfrentamiento que hay entre
entre los fiscales que no se puede llegar a un acuerdo sobre un nombre ecuánime, que es lo que queremos todos, no saber a quién votó, no saber cuál es su filiación política ni ideológica, que en el Uruguay eso era lo normal. Tenían menos poder antes los fiscales, eso es cierto, y los jueces siguen teniendo lo mismo, pero no nos interesa quiénes votan. Ahora, si uno agarra una red social y prácticamente, como pasó con Alciaturi, prácticamente hizo una campaña política siendo fiscal en Soriano, bueno, el problema es que queremos un nombre ecuánime. Y ni el Frente Amplio lo tiene, ni nosotros lo tenemos. Porque además hay otra cosa real. Nadie quiere agarrar ese hierro caliente. Es muy compleja la situación. Ojo que la mayoría de los fiscales, y yo lo digo siempre, son independientes, probos, ecuánimes. El problema es que hay radicalismos, y esos son los que le hacen daño. Y en esa línea iría este proyecto que van a presentar. El de Triunvirato, que sí, subía, no sé si ya lo presentó, lo va a presentar, sabe que cuenta con mi apoyo. Al principio hubo algunas dificultades, incluso del propio Lacalle Pou, pero al final también él se había convencido. Dice, no, pero se partidiza más. No, porque la decisión es política, siempre. Por eso damos las venias, los senadores. Pero se neutraliza más la influencia de determinados sectores políticos dentro de la fiscalía si es un triunvirato. Se pueden facilitar los acuerdos. Voy a pasar a otro tema porque el tiempo en radio es tirano. Un tema que está muy en discusión en el Parlamento es la creación de la Universidad de la Educación, que tiene muchísimos años de antecedentes. El lunes, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, confirmó el compromiso de llevarlo adelante, habló también de generar acuerdos. Sin embargo, una cosa que ustedes mencionaron públicamente, y usted particularmente, es que no hay un acuerdo con la forma de gobierno que se quiere llevar adelante, que es el cogobierno, similar al que hay, similar no, en realidad igual al que hay en la UDELAR. Usted dijo que prefería una forma de gobierno como el de la UTEC, entonces consultarle por qué entiende que el cogobierno puede llevar a una político-partidización de la institución. Bueno, yo lo digo con toda tranquilidad de espíritu, y estoy en la radio de la UDELAR. Y yo la primera carrera que hice, prácticamente toda libre porque fue en dictadura, pero la inicié en el 72. Esa carrera no me puede hablar, no me deja hablar mucho del clima universitario, porque ya les digo, solo las técnicas notariales las hice presencial, después lo di todo libre. Pero en el 92 hice abogacía, porque eran dos materias diferentes, mucho más diferentes de lo que son ahora. Y sí se fue partidizando la UDELAR. Yo cada vez que voy a votar, en el orden de egresados ahora, cuando entro, que me toca normalmente en el local central, no sé si estoy entrando a una elección nacional o a una elección de autoridades universitarias, porque son partidos políticos, listas dentro de los partidos políticos. La ley orgánica es del año 1958. No podemos pensar que el Uruguay es el mismo, que la forma de entender la política es la misma, para mejor o para peor. Yo no hago juicios de valor, pero se reformó varias veces la Constitución de la República y no podemos tocar la ley orgánica. No puede ser. Los estudiantes no pueden haberle hecho cambiar 3 veces al comité académico al actual director del OPP, ex rector, o sea, no tienen prejuicios de pasar de un lado al otro de un día para el otro, cuando yo decía que era una usina de adoctrinamiento. Y con esto tengo respeto a muchas facultades que no es así y a muchos profesores que no es así, pero hablo en conjunto como institución. Y en consecuencia, yo les decía con el comité académico, 2 veces tuvo que cambiarlo, la tercera también se lo aprobó la FEU. No hay otro ejemplo en el mundo donde existe una universidad con estas características, lo que la ha hecho retroceder en muchas cosas. En otras ha avanzado, porque hay que reconocer que es muy variada. La UTEC es el mejor ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La UTEC tiene el gobierno que tiene ahora y avanzó lo que avanzó ahora, durante todos estos años, porque nosotros con nuestras mayorías impedimos que entrara en vigencia el artículo que le da cogobierno. Si la UTEC tiene cogobierno, al igual que tiene la UDELAR, frenará su avance. ¿Por qué? Porque cuando uno vota, tiene que tener un criterio que no debe ser corporativo. Los estudiantes son corporativos, los egresados son corporativos, los profesores son corporativos. Tienen que ser directores designados por su capacitación técnica y convenio del Senado. Es decir, porque son autoridades políticas. Político-partidarias, no. Política que defienda el interés general, no el interés de las corporaciones. Política siempre va a haber, lo que no puede ser es partidaria. Y a mí me molesta mucho que esto suceda con la universidad. Saben ustedes, a pesar de que se oculta, pero saben ustedes que estamos en el lugar 634 en el mundo, muy mal calificados. No figuramos en las 100 mejores de América Latina. Me duele, aunque no tengo nada en contra de las universidades privadas, pero una de las que está entre los primeros 100 lugares en América es la UEM, que es una muy buena universidad, pero es privada. Y yo no quiero que
el principio de igualdad se violente. Yo creo que todos tenemos derecho a llegar a la universidad, para lo cual es muy bueno que sea gratuita, pero no puede ser patrimonio de ningún partido ni sector político. Y Angie, si bien este es un tema que obviamente nos apasiona y nos encantaría seguir hablando, pero quiero pasar a un último tema antes de cerrar, y es que el martes de la semana pasada solicitaste el archivo del proyecto de modificación que presentó el expresidente Luis Lacalle Pou sobre la ley 19.580, violencia basada en género. ¿Por qué entiende que sea necesario volver a presentarse? Y también, ¿cuáles son las diferencias con el que presentó Subía, que también presentó modificaciones a esta ley? Te contesto, empiezo por el final. El de Subía es mucho más profunda las modificaciones. Yo quiero aclarar que yo no la voté. Solamente 3 legisladores no la votamos. Ope Pasqué, estoy hablando cuando era diputada en la legislatura 2015-2020. Ope Pasqué, Gerardo Amarilla y yo. Ope Pasqué y yo, no por motivos religiosos, Gerardo Amarilla probablemente haya influido, pero tampoco la voto. Es una aberración, no es una ley. Esa ley no la escribió un abogado. Viola primero que nada el principio de igualdad, es decir, de ninguna manera puede distinguirse la violencia, que es gravísima para la mujer y para el hombre también. Está probado primero que las víctimas de violencia basada en género están en el entorno del 6-7% del 100% de los homicidios. El resto son homicidios, primera cosa. Segundo, no puede ser que si un hombre, si el que mata es un hombre, tenga casi el doble de pena que si la que mata es una mujer, que también mata por relación de pareja. Yo no le quiero decir pasional porque si no las feministas me matan, pero bueno, por relaciones de pareja. Y además quedó probado que no soluciona ningún problema, porque no solucionó el problema de los femicidios. Tampoco voté la ley de femicidios, porque establece una desigualdad en la pena por el mismo delito. En los regímenes democráticos, la intencionalidad es lo que tiene que pesar. Es un criterio subjetivo, no un criterio objetivo. No se sanciona penalmente por lo que se es, sino por lo que se hace. Eso es básico en cualquier régimen penal de un Estado democrático, y esto se vulnera en la ley. Eso es no reconocer el problema, no, es reconocer el problema, pero tenemos que enfrentarlo de otra forma y no haciendo discriminaciones positivas, que en definitiva lo que hacen es poner sobre la mesa un problema, pegarle la herradura no en el clavo, y la prueba está que no se solucionó el problema de la violencia, que es estructural a la sociedad uruguaya, y yo lo que quiero es que vayamos a las causas profundas. En el Uruguay no es el patriarcado. Pero se reconoce que igualmente los femicidios, o sea, son más, y que también las violaciones a mujeres son más. Bueno, sí, normalmente, pero puede haber violaciones de hombres también, ¿no? Pero entonces, por lo general siempre... ¿Pero más en qué sentido? ¿Más en relación a otras épocas? No, últimamente. Y claro, si lo comentó es la violencia. Si ahora a una persona mata a otra por una discrepancia entre vecinos. ¿Pasaba antes? Sí, claro, yo tengo 71 años. Claro que pasaba, pero ahora es muy frecuente. Un incidente en el tránsito hace que una persona saque un arma y mate a otra. Entonces, lo que tenemos es que atacar el problema de fondo. Si seguimos nos engañando, si seguimos en el engaño de que con esas leyes, que además son de inspiración internacional, fundamentalmente española, que España ya está un poco de vuelta también, vamos a seguir teniendo esos problemas. Enfoquemos el problema de fondo. Y si creemos que es el patriarcado en el Uruguay, no, en el Uruguay no, el machismo en el Uruguay no, son otros problemas. Ahora, esa es mi preocupación, que siguen matando mujeres, que siguen matando hombres, que se siguen matando niños, que se siguen violando los derechos de los niños y los adolescentes. O sea que estamos enfocando mal el problema. No sabemos si la víctima es realmente víctima, solo por hacer la denuncia sin investigación. Como nos dice el director de la facultad del Instituto de Derecho Procesal, el doctor Aval, las víctimas son siempre presuntas y no se tratan como presuntas. Denuncia una mujer, es cierto, y si no hay elementos de prueba, condena. Una aberración para el derecho uruguayo. Ahí quizá cortito, ¿qué cree que se tendría que investigar? Porque, por ejemplo, una de las cosas que incluía Subía en sus modificaciones era que se contemplara la historia, también la falta de silencio o resistencia para esta investigación. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, cayó mal la palabra sexual, por eso la sacó, porque nosotros mismos le dijimos, y bien la votó la bancada del Partido Colorado, porque empezó enseguida a atacarse por eso. Cuando uno toma un caso de un hombre, y está yo fui receptora del juzgado penal, cuando uno tiene delante a un presunto delincuente, porque la persona es inocente hasta que haya condena, tiene en cuenta los antecedentes, ¿no? Bueno, es en el concepto amplio de antecedentes. Se tiene en cuenta la conducta, sí, claro, de la presunta víctima, porque es presunta. Es que no es necesario escribirlo. Cuando todo el poder penal en el Uruguay
efectivamente existía en el Estado de Derecho, que era en el Poder Judicial, siempre teníamos en cuenta los antecedentes. A mí me ha tocado, como receptora de juzgado penal, tener situaciones de presunta violación de un padre a una hija, y era una noticia falsa, y estoy hablando del año 92, que ni siquiera estaba la ley. Pero ¿qué hacíamos? Investigábamos qué pasaba, cuál era la historia de la familia, cómo era la historia de la madre, cómo era la historia del padre. Esas son cosas que no se tienen que asustar. Si la gente no tiene problemas, no tiene inconductas, no tiene que temer. Ahora, con este código y con esta ley, todos los hombres, lo dije en el momento que no apoyé la ley, está en la grabación de mi intervención, yo terminé mi intervención, no la empecé, la verdad que ahora no me acuerdo, diciendo a partir de la aprobación de este proyecto, todos los hombres estarán en libertad condicional, y están en libertad condicional. Seguramente en este tema ya no vamos a poder seguir ahondando, estamos con muy poco tiempo, no quiero dejar pasar una última consulta que tiene que ver con la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Israel, que es muy reciente, que está sobre la mesa. El Consejo Directivo Central de la Universidad emitió un pronunciamiento del que desde la oposición fueron bastante críticos. Consultarle a usted en qué lugar cree que queda Uruguay con este pedido, digamos, de la universidad, y con la postura que ya reafirmó el UETIN de que se va a sostener. ¿Deja mal a la universidad? Me duele mucho, reitero, porque además mis hijos también son egresados de la UDELAR. Yo podía haber pagado en universidades privadas y son egresados de la UDELAR. Me da vergüenza por la universidad y por unanimidad. Me parece bien la posición del gobierno, es público y notorio mi posición con respecto a Hamás. Nosotros tenemos en este momento un país democrático como Israel, que yo no me pronuncio por el gobierno porque no tengo nada que ver, si es de derecha, de centro, de izquierda, no me importa, los eligen los israelíes, que se está defendiendo de un ataque que es el holocausto más reciente, porque el holocausto no se cuenta por víctimas, sino por características. Los que se cuentan por víctimas son los genocidios del 7 de octubre. Hamás es un grupo terrorista y está amenazando a Occidente, no solamente al Medio Oriente, a toda Europa, a América Latina. Yo lo denuncié hace muchos años, me trataron de que estaba loca, pero no estoy loca. Desgraciadamente hay células dormidas. Nosotros tenemos un muerto, David Friend, en Paysandú, hace 8 años, por el delito de antisemitismo, de odio. Y me pareció muy buena la decisión del gobierno uruguayo, porque Israel lo que está haciendo en este momento, reitero, no me pronuncio sobre el Estado de Israel, sino sobre su derecho a defenderse, y está haciendo está cumpliendo un papel muy importante de la defensa de Occidente. Es la única democracia en Medio Oriente. Es un muro de contención al avance de las teocracias islámicas que odian a Occidente. Lo han odiado antes, porque si alguien repasa historia se sabe que el problema entre Oriente y Occidente, y sobre todo usando la religión, no tiene culpa la religión, por supuesto, pero sí se usa la religión, y en este caso a través del terrorismo. Entonces yo no puedo entender que la Universidad de la República no comprenda que nosotros no estamos ignorando las muertes que se están produciendo en Gaza, de ninguna manera. Pero si no se hubiera producido el 7 de octubre, estábamos todos en paz, y sobre todo si hubieran firmado los acuerdos con Arabia, que eso fue lo que quiso Hamás, impedir los acuerdos de paz entre Israel y Arabia Saudita. O sea que se van logrando por países. Lamento muchísimo la posición de la UDELAR, y reitero, me da mucha vergüenza. Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, coordinadora también de la bancada de senadores. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, y para mí ha sido un gusto, y mucha suerte en el futuro. Gracias. Como profesionales.